Hola, buenas tardes. Muchas gracias por vuestra asistencia. Continuamos con nuestras tertulias de política internacional. Por desgracia, más que por suerte, hay muchos temas de los que se puede hablar. Uno de ellos es la impunidad absoluta que hay en el mundo, sobre todo refiriéndonos al Estado terrorista de Israel. Se acaba de descubrir una fosa común con 15 cuerpos de médicos y paramédicos palestinos asesinados. Algunos, 8 de ellos eran de la Media Luna Roja. Y bueno, todo esto mientras Israel se va adueñando también de la Franja de Gaza. Pero no nos extrañe porque hace poco escuchábamos al presidente de los Estados Unidos diciendo que con esa franja se puede hacer un jardín, se puede jardinar. Pero España no solo no rompe relaciones con Israel, sino que continúa, y como nos hemos enterado recientemente, comprando munición para el ejército español a Israel. El tema es bastante grave y parece que ya hay algunos problemas, algunas protestas a nivel del Parlamento. La verdad es que es una vergüenza. Yo no me quiero extender porque tienen que intervenir ahora José Antonio Barroso y Juan Luis González, que quieren referirse a algunas notas de prensa o algunos temas. Sí, a las últimas noticias. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Aquí estamos de nuevo el último jueves de cada mes para acercarnos un poquito a lo que está sucediendo en el mundo. Tenemos una hora escasita y creo que para analizar lo que está pasando harían falta decenas y decenas de horas y no tocaríamos todo lo que está sucediendo a nivel geopolítico porque la verdad es que yo no sé si todos los momentos históricos han sido como estos. Pero, como dicen los chinos, una maldición gitana que hacen, que dice algo así como que vivas tiempos interesantes, ¿no? Una maldición diciendo, tiempos más interesantes que estos, yo creo que pocos en los últimos años de la historia reciente de la humanidad. Hay muchísimos temas, como dice Puri, que podríamos tocar. Evidentemente, bueno, tenemos la muerte del Papa, ¿no? Y su significado, lo que está sucediendo, pero de eso realmente los medios de comunicación están hablando todo el tiempo, a todas horas, aunque digan pocas cosas interesantes, pero tampoco creo que el tema está bastante tratado y suele haber, casi como siempre, bastante unanimidad lo que trata. Donde no hay esa unanimidad es los temas que hemos escogido, que no pueden ser otros que lo que está sucediendo en Europa con la guerra de Ucrania, su traslación a los presupuestos generales del Estado, ese 2% de gasto de armamento, 10.000 millones más que van a salir de las arcas públicas para no se sabe qué, ni se sabe a quién se le va a comprar, pero que solamente es el inicio de un supergasto, porque si hablamos de los 800.000 millones que se va a gastar la Unión Europea, por orden de la señora von der Leyen, pues ya veremos de dónde sale eso y es falso que no vaya a tocar gasto social porque es imposible que sea de otra manera. Hablaremos también un poco de lo que está sucediendo en Oriente Medio, como ha avanzado Puri, hablaremos de lo que está sucediendo en Yemen, un poco de las negociaciones que está habiendo con Irán, Estados Unidos y como decía, la crisis o medio crisis de gobierno que se ha montado por el tema de los gastos militares en el Estado con la coalición de gobierno. Como siempre Pepe y yo tendemos a extendernos en exceso y el tiempo es corto, vamos a intentar hoy hacerlo de otra manera. Están los dos al ánimo. Yo presento una serie de noticias que podéis ver en la pantalla de atrás o en las pantallas intermedias que hay ahí situadas. Y presento las noticias y luego pues hacemos una pequeña introducción y vamos hablando cada uno a ver cómo nos resulta, ¿no? Y si al menos cumplimos un poco con los horarios, que luego pues esto tiene que cerrar a una hora y casi siempre nos la saltamos. Bueno, sin más dilación, sin más presentaciones, creo que la noticia del día, con permiso del Papa, de estos días, de estas semanas últimas, es lo que está sucediendo en Ucrania con el plan de paz, ¿no? Estados Unidos, por fin, primero se había filtrado a través de Axios, de algún otro
periódicos, y hoy ya se sabe exactamente la propuesta de paz, que no es mucho más que un folio, que lo tengo aquí, lo puedo agrandar un poco y leerla directamente. Primero, un alto el fuego inmediato en la guerra de Ucrania. El comienzo de negociaciones directas entre Ucrania y Rusia, no negociaciones indirectas sin que se vean las caras a los dos. Entre otras cosas no pueden haberlas de momento porque Ucrania tiene prohibidas las negociaciones, por ley. La Rada Suprema hizo una ley diciendo el que negocie le podemos volar la cabeza, como hicieron con el primer negociador. Por supuesto, quitar todas las sanciones antirrusas, que creo que son en la Unión Europea 17 o 18 rondas de sanciones. Cooperación energética de Estados Unidos con Rusia. Estados Unidos quiere hasta abrir de nuevo el Nord Stream, el mismo que voló en su momento. Y dos de las líneas rojas de Ucrania en estos momentos. Uno, el reconocimiento de Crimea como territorio ruso, siempre lo fue y siempre lo será, eso está claro. Pero eso es un reconocimiento, vamos a llamarle, de jure, un reconocimiento jurídico de que Crimea forma parte de Ucrania. Y por otro lado, el reconocimiento de facto de que los nuevos territorios de Rusia, en Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson, forman parte de Rusia, pero sin que lo reconozca como tal Ucrania. Por supuesto, negativa de que entre en la OTAN el gobierno ucraniano y por último, el que se deje robar todas las tierras raras por parte de Estados Unidos, ¿vale? Estos son los acuerdos, esta es la propuesta de acuerdo. Y bueno, en principio parece que bajo cuerda se había llegado a algún tipo de acuerdo, pero cuando se ha sabido de manera pública, pues lo están negando por activa y por pasiva en todos los medios de comunicación. ¿Vale? Bueno, pues hasta ahí llegamos. Hay otra serie de partes del acuerdo que no son tan claras, no estaban en esos papeles, pero que parece que al Trump le interesa de manera absolutamente clara controlar el Ártico, de ahí la insistencia en ocupar los terrenos de Groenlandia, que pertenecientes a Dinamarca, y por supuesto, bueno, ya hemos dicho lo de las sanciones, pero con el deshielo que está provocando el cambio climático, se va a abrir una nueva ruta por el Ártico que puede reactivar el comercio mundial. Y resulta que Rusia tiene una flota de al menos 40 rompehielos, algunos de ellos nucleares, que no tiene Estados Unidos, y que para que esa ruta esté abierta para Estados Unidos es necesario que Rusia lo abra y lo mantenga. Así que acuerdo en el Ártico, me quedo con Groenlandia, me quedo con sus tierras raras y me quedo con su situación estratégica para abrir esa ruta. Bueno, pues Pepe, Vamos a ver algunas matizaciones. Bueno, matizaciones no, apostillas. En primer lugar, Crimea. Crimea nunca fue de la República Socialista Soviética de Ucrania. Siempre estuvo en lo que fue la nacionalidad rusa, o sea, la Federación Rusa, que formaba parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Fue en el año 1954 cuando, por el centenario o por un centenario de las buenas relaciones entre dos, digamos, etnias eslavas, quiero decir, como son los rusos y los ucranios, cuando la Unión Soviética decida, hay que incluso, con lo cual era una manera de tasar de nepotista a Khrushchev, que fue porque la madre de primero dijeron que Khrushchev había nacido en Ucrania, cosa que es falsa. Nació en Rusia, en una población muy cerca de Ucrania. Y luego dijeron que fue la madre quien había nacido allí, de ahí que fue una especie de regalo por ese centenario. Sea lo que fuese, y teniendo en cuenta que en aquel momento era imposible pensar que pudiera implosionar la Unión Soviética, que se producían esos acuerdos entre federaciones o entre, digamos, naciones que componían la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero nunca, insisto, Crimea formó parte de Ucrania. Además,
con otra particularidad, de que a veces se nos olvida, con independencia de la legalidad que según el caso le dé Europa o el establishment occidental a los procesos electorales, se nos olvida también la opinión de la gente que forma parte de Crimea. Más del 90 y tantos %, con observadores internacionales de los crimeos, dijeron sí a su integración, a su vuelta a la patria. Claro, para los norteamericanos y sobre todo para la Unión Europea eso no funciona, no sirve, pero sí para Kosovo, que fue el resultado mucho más ilegal e irregular de la guerra criminal y la agresión que llevó a cabo la OTAN contra Yugoslavia en el año 1999, OTAN en aquel momento dirigida por el secretario general militante del Partido Socialista Obrero Español, Javier Solana, que a veces se nos olvida. Y otra cuestión relacionada con las reclamaciones que Donald Trump está haciendo sobre las llamadas tierras raras y minerales críticos. Aunque la mayor parte de esas tierras raras y minerales críticos están dentro de los, digamos, de los 4 oblasts que forman parte del Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson, están ya en la Federación Rusa, hay algo también que parece que no se tiene en cuenta, y es que hay constatación, parece más que evidente, de que antes de vendérselo a Trump, se lo había vendido a los británicos. Con lo cual, Zelensky, a la vista del posible cambio de comportamiento, cosa que se ha dado de Donald Trump, se puso de acuerdo con quien únicamente en este momento le está apoyando e impulsando esa guerra criminal que están llevando a cabo la OTAN allí y que no tiene salida, que son los británicos. No sabemos la reacción del anaranjado Trump tendrá cuando se entere de que los posibles restos de tierra rara que queden ya no son para él, son para el Imperio Británico. Curiosamente, una cosita, cuando Zelensky le entrega a Trump el mapa de donde estaban las tierras raras, la mayoría, o sea, él pone diciendo no tengo prácticamente en Ucrania nada, que es lo que había vendido a los británicos, pero sí están en las 4 provincias supuestamente ocupadas. Entonces, no, Zelensky se va a tener que pelear, meterse en guerra con Rusia si quiere explotar las minas de tierras raras. O sea, que es que, bueno, un juego de trilero, pero que no dura vivo ni 5 minutos. Así que continuamos. No, continuamos. Bueno, a ver, ¿qué parece qué puede pasar en este momento con ese acuerdo de paz o no de paz? A ver, Europa no quiere que Rusia imponga su fuerza territorialmente y quiere guerra. Es que no tiene otra historia. Quiere que haya guerra y quiere ganar la guerra. Y quiere volver a una supuesta mesa de negociación en el momento que Ucrania tenga fuerza para dictar una serie de reclamaciones que pueda tener este gobierno de Zelensky en este momento. Pero yo no sé si veis los podcasts, los videocasts que hay todos los días hablando de cómo va la guerra, que hay poco, luego los medios de comunicación no suele haber mucho, pero sí hay gente que se dedica, 8 o 10 que conozco en castellano, que hablan todos los días de cómo va la guerra. Ayer fueron 12,5 kilómetros los que Rusia le arrebató a Ucrania. Otros días son 20, otros días son 50, otros días son hasta 60 kilómetros cuadrados diarios. Rusia va quitándole, porque no tiene ninguna fuerza en estos momentos para enfrentar a la máquina de guerra rusa, que es infinitamente superior por todos sitios. Entonces, pensar en que un apoyo decidido de Europa, incluso sin Estados Unidos, puede darle la vuelta a lo que está sucediendo, me parece que es absolutamente imposible. O sea, en los momentos más importantes, donde había muchos misiles guiados por los satélites americanos, muchos HIMARS, muchos misiles cruceros, muchos pedazos de drones atacando al interior de Rusia, no podían. O sea, ahora mismo Rusia tiene pues más de 700.000 soldados desplegados allí y bueno, algunos hablan de la retaguardia inmediata casi de 1 millón. O sea, están diciendo, vamos a una fuerza de paz de 10.000 personas para luchar contra Rusia. A ver, ayer mismo los datos que tenemos que murieron 1.500 ucranianos solamente en un día. Multiplicar eso por una semana y
una fuerza europea que se mande, pues en cuestión de una semana se la han merendado. Es que Macron y toda esta gente que están jugando a darle una vuelta más a la guerra, me temo que no tienen ninguna razón de ser. La única cuestión que parece que se puede justificar son la cantidad de gente, fundamentalmente, que llaman mercenarios, pero que lo que hace es quitarse un parche y quitar el parche oficial del ejército francés o del ejército del Reino Unido, cambiarse un parche y ponerse otro de una empresa de seguridad, como llaman, y decir que, bueno, hacían muerto bastantes cientos ya de europeos en esa guerra, pues darle una solución, porque eso de que un día aparece un general americano muerto en un apartamento de Polonia porque tenía arritmia y se ha muerto, o que otro muere en un accidente de coche, o que otro en un accidente de esquí, pues yo creo que ya es difícil seguir justificando lo que está sucediendo y a lo mejor pues ahí podía jugar con esas víctimas que están ocultas y que tienen que ir aflorando. Yo ayer vi un esquema de todos los mercenarios muertos, fundamentalmente eran de Georgia, primero de Polonia, luego de Georgia, luego de Colombia y luego ya de países europeos de la OTAN, ¿no? En fin, quizás sea una forma de sacar eso fuera, pero me temo que lo mismo que dice Pepe de Crimea es lo que pasa o lo que está pasando en esas 4 provincias de Ucrania. Esas provincias tienen mayoría rusa, son de etnia rusa, de religión rusa, han votado también con intermediarios, o sea, con observadores internacionales, con veedores, como dicen en América Latina, muchos de ellos de España, algunos militares españoles muy conocidos y demás, han estado allí en esas elecciones. Parece, según todos los que han estado, fundamentalmente los de habla hispana, que las elecciones han sido bastante limpias y el porcentaje de voto ha sido pues también cercano o sobrepasando el 90% de la gente que quería unirse a la Federación Rusa. Entonces, no sé, ¿qué vale más? ¿Una raya pintada en la posguerra en los años 80, 90 diciendo este país, este otro? O lo que dice la gente, ¿no? Y para mí es sagrado lo que manifiesta una población y sobre todo si esa población está siendo acosada, le prohíben hablar su idioma, le prohíben practicar su religión, están atacando los conventos ortodoxos, están prohibiendo los partidos, están, yo qué sé, cualquier cosa que digamos de lo que está haciendo el supuestamente democrático gobierno de Zelensky es poco. Entonces, bueno, pues esa gente directamente votaron por lo que fuera, si hace falta. Si formara parte de acuerdo, pues que voten de nuevo. Si es que va a salir lo mismo, si es que en Ucrania han votado 3 veces, en Crimea han votado 3 veces en los últimos años, de los 80 para acá, y siempre ha salido el 90% de formar parte de Rusia. Siempre lo han querido, es que se sienten así. Entonces, pues que voten de nuevo si era falta, pero van a votar lo mismo que han votado, con lo cual, si son soberanos, evidentemente la cosa se va a quedar tal como está. Pero alguien podría pensar, pero ¿y el derecho internacional? ¿Es que aquí cualquiera puede en un momento determinado decidir invadir otro lugar, ocuparlo y de facto convertirse en los propietarios poderosos, omnímodos de esos espacios? Entonces hay que contar de nuevo la historia, por cada vez que comparecemos volvemos a contar la historia. En 1990 John Baker III jura y perjura, promete a Gorbachev que las fronteras de la OTAN no se van a mover hacia el oriente. Eso se ha venido cumpliendo sistemáticamente y se han pasado de 12, que fueron los países que compusieron originariamente la OTAN, su acrónimo significa Organización del Tratado del Atlántico Norte, supuestamente para proteger a los países bálticos. Eso se conculca y se olvida. Y en el año 2008, Ronald Reagan sugiere a los ucranianos que se incorporen a la OTAN, porque ya se habían incorporado no sé cuánto antes de esa fecha. Incorporarse a la OTAN significaría poner los misiles ucranianos sobre plataformas norteamericanas a 5 o 10 minutos de Moscú. Era un casus belli, que en el caso de los norteamericanos sí funciona, ¿verdad?
como en el año 1962 cuando se bloqueó la isla de Cuba y estuvimos a punto de una conflagración mundial supuestamente porque los cubanos querían agredir con misiles de medio alcance a los norteamericanos y se forzó a que se produjera el desmantelamiento de los mismos y se cercó a la isla de Cuba. Desde entonces, tengo que hablar en primera persona, plural majestático, venimos soportando las consecuencias de ese bloqueo. Pero para los norteamericanos eso no cuenta. Cuenta la voluntad de los ucranianos que supuestamente la interpretaba el presidente correspondiente que decía que sí, que se incorporaba a la OTAN y a la Unión Europea. Para eso, para los rusos, ese era un paso que no debería de haberse dado nunca. Pero aún así, de no haberse producido en el año 2014 el golpe de Estado del Maidán y la sustitución de un gobierno democrático de Yanukovych, que estaba a favor de la independencia, la equidistancia, pues a partir de ahí ya se produce otro casus belli, que fue eliminar, arrasar con todo lo que de Rusia existía, que era toda, en el Lugansk y en el Donetsk, en los cuatro oblasts mencionado por Juan Luz. Es a partir de ahí cuando los rusos a sus compatriotas, por más que tuvieran una división administrativa o política diferente, empieza a prestarle ayuda. Aún así, en el 2014, para poner coto a ese enfrentamiento que se estaba ya gestando, no, que se estaba evidenciando en forma de miles de muertos puestos por los ciudadanos del Lugansk y del Donetsk en la mesa, más de 15.000 hombres, mujeres y niños de procedencia rusa, que también se ocultan. Y se producen las condiciones para crear un acuerdo de paz. Minsk I, capital de Bielorrusia, Minsk II, que sirvió solamente, según Angela Merkel, para que los ucranianos se rearmasen con armas de la Unión Europea y de la OTAN para tener posibilidades de agredir a Rusia en su momento. Y la guerra empieza a partir de 2014 a acentuarse sin límite. Pero cuando ya por fin todos los límites se traspasaron en el año 2020, cuando la guerra se inicia ya abierta, 2 meses después de que se iniciara la guerra, en febrero 2020, se produce un acuerdo que solamente está pendiente de ser ratificado, firmado, apuntado, de cese el fuego. En Estambul, Biden ordena a su lacayo británico, Boris Johnson, a que vaya a Kiev para decirle a Zelensky que donde dijera Diego. Y se rompe el preacuerdo. O sea, Rusia es la agredida, los agresores son la OTAN y los norteamericanos, y lo que hace fundamentalmente los ucranianos es poner la carne en la picadora de carne hasta el último ucraniano. Y eso lo repetiremos cuantas veces sea necesario. Como veo algunas caras que son nuevas, es por ello que hay que volver de nuevo a recordar. Pero fíjate, Pepe, podéis intervenir, Sí, en sí. este formato yo creo que si vamos poniendo otra nota podéis intervenir a mitad de no esperar al final. Pero curiosamente lo que plantean y lo que venden en los medios de comunicación es que Ucrania quiere un acuerdo, un alto el fuego y luego seguir negociando otras cosas, ¿no? Eso es lo que dicen todas las televisiones. Pero lo que quieren es una especie de Minsk 3. Claro. O sea, es decir, yo ahora firmo un documento, paro las hostilidades y mientras voy recibiendo armas y voy reclutando gente por las calles, secuestrando gente por las calles, metiendo en furgonetas, a veces a punta de pistola, y monto otro cuerpo de ejército. Yo he traído algunos vídeos, no sé si, bueno, luego si eso lo pongo, de cómo reclutan a la gente en las calles. Son de verdaderos secuestros, de que todos los días salen 4 o 5 vídeos mínimo de cómo están intentando montar ese ejército, pero ahora incluso están intentando, o van a cambiar la ley, o está ahora mismo en la RADA estudiándose la posibilidad de empezar a bajar la edad de reclutamiento a 18 años. E incluso hacerlo obligatorio también para las mujeres. O sea, que ahora mismo de lo que se trata es de decir, danos tiempo, vamos a montar un ejército, vamos a esperar que nos manden armas o misiles patrios o lo que sea,
que es lo que está pidiendo de manera permanente, y entonces, claro, quien no quiere negociar es Rusia. Rusia no quiere volver a caer, porque a Rusia la engañaron. O sea, que Minsk 1 y Minsk 2 fue un engaño para empezar esta guerra. Entonces lo que quieren es, si cortamos ahora, cortamos y a partir de aquí las autoridades cesan para siempre, ¿no? Y preguntan ustedes, pueden preguntar, bueno, ¿y qué sentido tiene si está la línea de combate, la línea de fuego está a casi nada, si quisieran, de Kiev, en continuar con esta guerra? Esa es la pregunta que se podría hacer uno. Pero un momento, ¿y por qué, sin embargo, la Unión Europea sigue insistiendo en la necesidad de continuar por la guerra? Miren ustedes, yo me he dedicado a la política toda mi vida, aquí hay algunos que también, aunque no tanto tiempo. Si ustedes supieran lo difícil que es cambiar la narrativa y pasar a decir de Diego a Diego, ¿cómo se cambia la narrativa de los grandes poderes públicos, políticos de esta Unión Europea, que durante años ha venido favoreciendo la rusofobia, durante años ha venido diciendo que Rusia es culpable, durante años ha venido diciendo que la única solución es derrotar a Rusia porque Rusia es el agresor? ¿Cómo cómo la Unión Europea cambia el discurso? ¿Cómo cambia la narrativa? Esa es una razón. La otra razón ya lo han indicado. Los kits no significan nada. Los kits de auxilio, como se llaman. Pero los 900.000 millones de euros, sí. Aquí se está hablando de reactivar industrialmente Europa a partir de la industria de la guerra. 900.000 millones de euros, que sin duda no tiene nada que ver, si nos suman, con el 5% del Producto Interno Bruto que anualmente debemos de dedicar a la defensa. Pero nadie hace un esfuerzo por decir, ¿y por qué no a la seguridad? ¿Por qué no se habla de seguridad en vez de defensa? ¿Por qué no se dice que los rusos lo que están exigiendo es una arquitectura de seguridad? Alejar el riesgo de su frontera. Lo mismo que los norteamericanos harían si mañana le pusieran los mexicanos en El Paso, le pusieran instalaciones militares rusas. Entonces, el negocio, queridos amigos, amigas, está en lo que viene, por supuesto, que financiaremos todos, y después demostraremos las técnicas torticeras que este gobierno de lacayos está utilizando para colarnos el primer gol, que son los 10.000 millones de euros. Porque uno ha sido alcalde 28 años y sabe cómo se amplía un crédito y cómo hay que hacerlo. Y aquí hay concejales y algunos insignes y eximios, como mi querido amigo Moncho Pérez de Alexi, que acaba de entrar. Y sabemos cómo se hace un expediente de modificación de crédito. Seguiremos hablando de ese tema más adelante. Bueno, podemos ir cerrando quizás este primer tema. Veremos a ver qué sucede. De momento, ahora mismo, pues Trump está en las redes sociales rajando de Zelensky, quiere forzarle a firmar ese acuerdo. Y por otro lado, la gran amenaza que están haciendo, como hace J.D. Vance, es diciendo que si no quieren firmar el acuerdo, se van a retirar. Se van a retirar, ¿y qué significa eso? Pues probablemente que dejen de apoyar militarmente e económicamente a Ucrania. Dentro de unos días van a vencer una serie de créditos que tienen que pagar, que por supuesto van a ser impagos. Y bueno, pues a ver qué sucede, a ver quién puede un poco más y a ver qué hace Europa, porque si Rusia llega a un acuerdo con Estados Unidos, Europa básicamente nunca ha tenido ni política exterior, ni política de defensa propia, etc. Siempre ha estado subyugada por Estados Unidos. A ver si Europa elige entre Ucrania o Estados Unidos. Veremos qué sucede. Pero la decisión va a estar bastante complicada. Yo personalmente siempre he hablado y siempre he defendido las tesis de Francia, que quería tener un ejército europeo independiente y capacidad de defensa independiente en Europa, porque si no, no tenemos autonomía para hablar en ningún conflicto. Pero siempre Alemania, por un lado,
que tiene más de 50.000 soldados norteamericanos allí estacionados, y Reino Unido, que es el portaaviones de Estados Unidos anclado a las costas de Europa, lo han impedido. El Reino Unido se fue, ahora se está hablando de un ejército europeo. El pilar de defensa europeo está contemplado en los tratados de la Unión, pero nunca se ha querido desarrollar. Yo creo que es hora de desarrollarlo, pero desde luego no jugando ni obedeciendo las órdenes de Trump de ese 2% que se iba diciendo, y desde luego haciendo de manera independiente de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en este momento los ejércitos de Europa no son interoperables, y desde luego a ningún país Estados Unidos le ha dejado que se defienda de manera exclusiva y solo, ¿no? Y aislado. Estados Unidos ha ido vendiendo diferentes tipos de armas a distintos gobiernos, pero nunca ha querido que Europa se defienda sola, porque así se justifica su presencia, ¿no? Y de luego su sometimiento. Entonces veremos a ver qué sucede, pero desde luego empezar a gastar esa cantidad de dinero que son absolutamente desorbitadas, desde luego, y además sin explicaciones, y pasar por el Parlamento, etcétera, etcétera. Creo que eso es una auténtica salvajada y desde luego digna de un autócrata, como veníamos hablando hace un momento, porque como sabe no tiene la mayoría, o no quiere retratarse, no quiere que se vote, ¿no? Bueno, ¿cómo está la situación en este momento voy a ver si tengo internet. ¿Cómo está la situación en este momento en la guerra? Mira, a finales del año pasado, el último tercio del año pasado, Ucrania decidió intentar llegar hasta Kherson y montar una invasión de Rusia hasta llegar a una central nuclear. Esa era la pretensión, y cogió todo el armamento de la OTAN, todos los Abrams, los Bradley, todos los HIMARS, y montar una fuerza de apoyo, un puño de apoyo muy fuerte. Estados Unidos estaba diciendo por dónde tenían que entrar, por su vista satelital y tal, y llegó a la central nuclear que quiso, y directamente, bueno, pues sí, consiguió unos 15.000 kilómetros cuadrados en cuestión de unas cuantas semanas, ¿no? ¿Para qué quería esto? Pues para llegar a una situación de mesa de paz y decir, bueno, pues te cambio esto por Crimea, te cambio esto por lo que sea. Y esa era un poco la idea. Vale. Y bueno, simplemente quiero decir, para que veáis un poco cuál ha sido la evolución, y que veáis cómo el mapa se ha ido reduciendo poco a poco, hasta llegar a la situación actual. De unos 15.000 kilómetros hemos pasado a unos 15 en estos momentos. Fijaros cómo poco a poco se va reduciendo. Voy a darle un poco más rápido, ¿no? Creo que se me mueve. Sí, va moviendo. Y en estos momentos creo que quedan, pues, para 2, 3, 4 días, y no va a haber nada para exactamente, están embolsados. Estados Unidos, estoy diciendo, por favor, respetarme porque había americanos allí dirigiendo un poco las operaciones, y fijaros cómo va cayendo hasta el momento que prácticamente la situación actual es que Rusia no solamente los ha expulsado prácticamente a todos, sino que además ha seguido bajando hacia la región de Sumy, que es lo que se ve ahora en rojo. Bueno, vamos a acabar con este tema porque se nos va yendo el tiempo, y vamos a hablar un poco de sanciones, vamos a hablar un poco de aranceles y de lo que estaba sucediendo. Creo que fue el día 2 de abril cuando Donald Trump llama el Día de la Liberación de América, ¿no? El Día de la Independencia norteamericana, y lo que se hace es poner una fórmula súper cachonda, escrita en griego, en caracteres griegos, y por una fórmula súper compleja con las cuales calcula el dinero que le estaban robando el resto del mundo. Al final lo único que había era, lo que ponía en esa fórmula era
la balanza comercial, el diferencial de balanza comercial, y no tenía nada que ver con que ni nadie le ha robado a Estados Unidos, ni nadie ha sancionado a Estados Unidos, nadie ha puesto aranceles a Estados Unidos, los aranceles eran muy mínimos en todo caso, de 1 o 2 puntos, o 3 o 4 puntos, dependiendo de los temas, pero ha llegado a ponerle fundamentalmente a China unos aranceles del 145%, ¿no? O sea, eso es una auténtica salvada, porque había cerrado totalmente el comercio con China. Nadie sabe, si tú tienes este vaso que cuesta $1, a ver si lo vendes a $145 mañana. El comercio con China desaparece. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Pues, por ejemplo, si alguien quería tener un teléfono de última generación, pues si este teléfono vale 800 euros, pues se ponían 2.000 y pico de euros. A ver quién compra un teléfono de Estados Unidos. ¿Qué ha hecho Apple? Pues decir, joder, es que me hundís absolutamente. Apple tiene 2 millones de trabajadores en Estados Unidos. Lo que pasa es que tiene varios millones, muchos millones más en otros países. Pues al final le han quitado los aranceles a teléfonos, a ordenadores, a chips y alguna otra cosa. Los aranceles a los coches acaban de bajar, pero China, ¿qué es lo que hace? Sabéis la paciencia de los chinos, providencial e histórica, y pues de un día para otro hizo 2 cosas. Cortó el comercio con Estados Unidos, que ya se está viendo desabastecimiento de algunos temas en algunos supermercados. Antes de ayer se reunió Trump con las cadenas de supermercados norteamericanas para decirle que dentro de poco iba a haber estantes vacíos de muchas cosas. Y por otro, pues ha cerrado, como tengo aquí, el comercio de tierras raras. Fijaros, por poner un ejemplo, las tierras raras son, desde el punto de vista químico, lantánidos y un par de elementos más. No que sean raros porque no existan, sino son raros porque están en muy poca cantidad, y para llegar a refinarlo hace falta muchísima cantidad, unas minas enormes. En España hay algunas que no están sin utilizar. Exacto, pero imaginaros un superimán, ¿no? El neodimio, ¿no? Lo venden muchas veces, lo podéis buscar por ahí, el imán de neodimio. Pues se utiliza para 1000 cosas, pero es que realmente un teléfono lleva imanes de neodimio, pero un avión puede llevar como 400 kilos de neodimio. Un misil puede llevar varios kilos de neodimio. Pero además las plantas de montaje de coches normalmente se hacen con imanes que van moviendo de manera robótica y tal, y sin el neodimio no se podría hacer, de modo que incluso la industria automovilística depende del neodimio, y las reservas de neodimio estratégicas que tiene alguna industria de coches potente de americana son de 2 o 3 meses. China ha hecho zip-plot y ha cortado, y tiene el 95% del neodimio del mundo, del disponible del mundo, porque además tiene la empresa para sacarlo. Así que 2 o 3 meses se pueden ver un montón de empresas paralizadas, y ya se habla de una recesión importantísima en la que puede entrar Estados Unidos. Bueno, y entonces alguien podría preguntarse, ¿pero qué pasa? ¿Que Trump es tonto? ¿O es un genio? Sobre todo esta pregunta se la hace uno cuando, si se va al conocimiento exhaustivo de los intercambios comerciales entre uno y otro, que es lo que tendría que hacer este gobierno, y los partidos políticos, y los sindicatos, y los periodistas, hacer pedagogía. Si va uno a cuáles son las relaciones entre China y Estados Unidos, resulta que la relación que hay entre China y Estados Unidos supone tan solo el 14% de lo que China exporta. 14% que perfectamente los mercados de los alrededores de Sudeste Asiático, Xi Jinping se está dando vuelta ahora por allí, lo absorben en nada de tiempo. Porque en realidad no es contra China contra quien va la amenaza arancelaria. Es que eso lo une, en mi opinión, Donald Trump, a la amenaza contra el resto de países que comercian, compran y le venden a China. El objetivo es poner a China en el punto de mira del gran poder occidental, que son los Estados Unidos, y atemorizar a todo el entorno comercial, empresarial chino. No hay otra razón.
No hay otra razón. El 14% tan solo. Pero sobre todo me gustaría decir algo. Si ustedes leen Adam Smith, el gran inventor, ¿verdad?, del pensamiento neoliberal, Adam Smith hablaba de cuanto menos intervención del Estado, mejor. Cuanto más se liberalice la economía, mejor. Trump lo que está es tomando medidas contra el mercado, contra el libre mercado. ¿Dónde están aquellos que dicen ser los protectores del mercado y el libre mercado? En el año 1930, creo que fue Herbert Hoover, el presidente que estuvo antes de Franklin Delano Roosevelt de los Estados Unidos, a través de la ley que se llamó Smoot-Hawley, puso aranceles prácticamente a la totalidad del mundo. Aquello nos puso en el umbral de la Segunda Guerra Mundial, al menos como una de las justificaciones que propiciaron ese hecho. Dentro de unos días se cumple el 80 aniversario, por cierto, de su finalización. Bueno, para que no sucedieran las cosas que sucedieron en esa época, los propios norteamericanos favorecen luego, después de la Segunda Guerra Mundial, 1944, los acuerdos de Bretton Woods, para que todo eso se dirimiera en un concierto internacional. Y luego en 1995, la Organización Mundial de Comercio, que es donde teóricamente se tienen que dirimir las cuestiones de disquisiciones arancelarias. Sin embargo, los norteamericanos van y se vuelven a cagar en todo ello. Y en el año 71 se carga la convertibilidad oro-dólar, porque necesitaba para financiar la guerra del Vietnam mucho papel. Y todo el mundo se calla y dice Buana, Sánchez, Feijóo, Rajoy, los franceses, los ingleses, nos están a los ciudadanos, la izquierda sedicente y epicúrea y la derecha vergonzante, haciendo tragar y comulgar con ruedas de molino. Y tendremos que reaccionar y decirle que no queremos que os cachondéis manos que nosotros, y a los periodistas vale que decirle que no sean más lacayos, que dónde ha quedado parte de la deontología profesional. ¿Qué ha quedado de la deontología profesional? Por tanto, las restricciones, todo eso no va contra China, va contra el resto del mundo. Los chinos, si aplicamos el índice de paridad de compra, el índice de los precios y la paridad de compra de cada uno de los países, tiene ahora mismo un 20% más de poder económico que los norteamericanos, un 20%, y los rusos están en 6 billones, no en 3 como dicen algunos. No tienen ningún problema en subsistir. Los rusos es el único país, Rusia es el único país que podría funcionar como autarquía, el ideal de Franco. Autarquía lo tiene todo: energía, alimentos, capacidad científica, todo tipo de recursos, 12 usos horarios, 18 millones de kilómetros cuadrados, 140 millones de habitantes nada más, el Ártico que se va a descongelar, 17.500 kilómetros de litoral en el Ártico. ¿Qué nos están haciendo nuestros políticos? ¿Qué está haciendo la clase política europea con la Unión Europea? Nos quieren quitar la cartera. Y todos, desde aquí, desde este escenario, son conniventes y por tanto culpables de eso. Sindicatos, partidos políticos de izquierda, derecha, de extrema derecha, asociaciones y entidades empresariales que no son capaces de levantar la voz, ni siquiera la mano para pedir la palabra. Claro, lo que dice Pepe de que esto no va contra China, bueno, no va contra China directamente, evidentemente, porque hay poca cantidad de comercio. Pero esto se ha destapado porque dice, bueno, ¿para qué? ¿Trump está loco? ¿O es un artista o es un monstruo? ¿Qué pasa con Trump? Bueno, pues se destapó hace 3 o 4 días cuando dijeron, señores, aquel país que quiera que le levantemos las restricciones al comercio, pues tiene que cortar con China. Claro. Entonces, en el momento que corte con China, yo les quito el porcentaje del 30 al 40 o el 10, ¿no?, que es el mínimo que se había establecido de aranceles. Pues claro, ahí se destapa absolutamente todo.
Pero claro, ahora, ayer a las 12 de la tarde, hora de Washington, Trump dijo que estaba negociando con China y que le iban a quitar los aranceles a China, porque ha visto que puede haber desabastecimiento y una subida de precios enorme en Estados Unidos, que a la clase media y a las clases más populares se la puede reventar. Y de pronto, esta mañana sale el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China diciendo que es mentira, que no hay ningún tipo de negociación, que para que negocien, lo primero que tienen que hacer es que quitar todos los aranceles. Entonces, yo me creo lo que digan los chinos, no lo de Trump, que cambia cada 2 minutos, con lo cual no sé qué va a pasar ni qué está pasando. Igual él anuncia lo que va a hacer antes de hacerlo y lo dice como si lo estuviera haciendo ya. Yo no sé a qué juega. Pero realmente, fijaros esta noticia. Ya China, como le ha cortado el acceso a las tierras raras a Estados Unidos, pues está diciendo que por favor que nadie se atreva a venderle tierras raras de manera indirecta. O sea, si yo se la vendo a Corea, que Corea no se la venda a Estados Unidos, si no, pues Corea será sancionada. Y también ha dicho que cualquier país que le quite los aranceles por haber cortado el comercio con China, pues será absolutamente castigado por China. Y China también puede castigar, porque ya tiene poder global económico suficiente como para doblegar a cualquier país. Con lo cual, me temo que la guerra está servida, pero parece que Trump lo que hace es soltar cuerda y después recoger porque ya digo, la gente en los supermercados estaba ya diciendo que no iban a poder vender ni una... Es que China es la fábrica del mundo, que eso no nos podemos olvidar. Y por supuesto... venga, dime. No, hay otra cosa que ha hecho China, que le ha dado un golpe gordísimo, que es empezar a vender los bonos, la reserva de bonos, que es el segundo país de reserva. Hace 4 años tenía 3 billones. No ha llegado, un año y medio, un millón y medio. Ahora mismo tiene unos 800.000. Pero ha empezado a vender, y uno de los objetivos que tenían los economistas de Trump era que los bonos fueran atractivos, y al contrario, ha subido del 3%, que estaba pagando, al 4,5%, casi el 5%, porque a medida que iba aplicando las medidas, China iba vendiendo. Y otro detalle que no se nos puede pasar. ¿Vieron ustedes hace poco una fotografía de los representantes de China, Corea del Sur y Japón? Esa es la fotografía del año. Ahí se han resuelto contenciosos que duran del pasado siglo, de cuando la invasión japonesa de China, o cuando el apoyo a Corea del Norte por parte de los chinos. Aparecieron los surcoreanos, los japoneses y los chinos diciendo que iban a ser causa común contra las pretensiones arancelarias de Donald Trump. Nadie le ha dado importancia a esa foto. Perdona, hay también otra noticia, que ha cortado los pedidos que hacía a la Boeing, que es la industria más fuerte que hay en Estados Unidos, y eso prácticamente... Estamos hablando de un orden de unos 30 o 40 mil millones en los próximos 2 años, pero estamos hablando de varios centenares de miles de millones de dólares de aquí al año 50, porque había encargos de 8.000 y pico de aviones. O sea, que a Boeing se la carga enterita. Pero hay que tener en cuenta que no tiene ningún problema jurídico, como parecía que había con los 6 millones de aquí de España, con el contrato. Sí, ha cortado el convenio firmado y ahí no había ningún problema. Por la deuda apuntalar una barra de nieve. China no se ha dejado allanar, simplemente ha respondido con aranceles similares y ha dicho victoria. Y nosotros diciendo, si queréis llamarme, pero ellos no van a llamar. Está esperando que Trump los llame, y Trump no ha llamado todavía. Con lo cual, está diciendo que hay conversaciones, pero es falso que haya conversaciones. Así que vamos a ver lo que sucede. Pero Trump tenía varias ideas en mente, y una de ellas era que la Reserva Federal le bajara los tipos. Porque la deuda hipermillonaria que Estados Unidos tiene en estos momentos, igual yo tengo una hipoteca y tengo que pagar un 20%, y por hipoteca tengo que pagar lo que debo más ese 20%, ¿no? Así a grosso modo.
Bueno, si me bajan los tipos de interés, me baja el Euribor, pues mi hipoteca ya no tengo que pagar ese 20, tengo que pagar un 10, con lo cual me ahorro una pela. Estados Unidos está endeudado como ningún país en el mundo, ¿no? El montante prácticamente de su deuda es igual al resto de países de todo el mundo, mayor que el resto de países de todo el mundo. Y entonces está esperando que le bajen los tipos de interés. ¿Cómo le bajan los tipos de interés? Pues que hundiendo un poco la economía del país, que es lo que estaba haciendo, porque hay inflación y tal. Pero ¿qué pasa? Que llega Powell de la Reserva Federal, que no depende del Estado, y que sí, lo quiere despedir, y dice que no baja los tipos de interés. Entonces, el Powell es un globalista, no sé qué, me quiere acabar conmigo, tal, lo voy a despedir, no tiene poder para despedirlo, Powell lo sabe, a lo mejor se puede inventar algo, pero va a ser muy difícil que eche a Jerome Powell. Y desde luego de momento Powell no está jugando a su juego, con lo cual le está saliendo la cosa fatal y por eso está dando marcha atrás en un montón de aranceles a muchos países y por eso va a tener que dar marcha atrás contra su archienemigo en este momento, que no es Rusia, que es China. Venga, vamos a pasar de tema de verdad y vamos a hablar un poco de qué está sucediendo también con Trump en otro escenario del mundo. Estamos hablando de que hay un conflicto bastante potente e histórico entre Irán y Estados Unidos y la idea de Trump es acabar con ese conflicto, lo que pasa es que de manera bastante sui generis, ¿no? Hay diálogos de momento, hay una tercera ronda de diálogos de momento técnicos y cuando se solucionen esos problemas técnicos empezarán la ronda política. Es una ronda para que Irán acabe con su programa nuclear supuestamente militar. Yo simplemente, porque yo sé que Pepe se ha puesto mucho en este tema, deciros que el programa militar de Irán, el nuclear militar de Irán, cuando los republicanos perdieron el poder frente a Obama, sabéis que las elecciones suelen ser en octubre por ahí y no toman el poder hasta enero, ¿no? Pues durante ese tiempo se estuvo intentando atacar a Irán y volar todas las nucleares de Irán, etc. Se montaba una guerra, ¿no? Montaron una guerra para que Obama la heredara. En ese momento, las 17 agencias de información de Estados Unidos lanzaron un mensaje diciendo: Irán no tiene un programa militar nuclear. Es falso. Si lo tuvo hace más de 20 años, lo ha abandonado. Con lo cual, estamos hablando ahora de propaganda, de algo absolutamente ficticio. Hombre, lógicamente, las tecnologías nucleares son de doble uso. Si tú puedes enriquecer uranio al 90 y tanto, también puedes hacer una bomba. Pero de momento hasta no llegan a ese 90, ni muchísimo menos, creo que están en 60 por ahí de enriquecimiento. Y ahora mismo pues hay negociaciones que ojalá pudieran llegar a buen puerto, porque llegar a un acuerdo con Estados Unidos significaría llegar a un acuerdo con Israel, con un acuerdo de Arabia Saudí y la región de Oriente Medio, dejarla, que siempre ha sido polvorín, dejarla en un estado muchísimo más pacífico en el que ya estamos acostumbrados a vivir. Venga, Pepe. No, yo lo que quería... ¿Qué te ha pasado? Lo que quería decir al respecto era lo siguiente. Vamos a ver, ya se ha conocido qué es lo que pretenden los norteamericanos respecto de Irán. Depende paralización y cese definitivo de su programa nuclear. No se puede pasar del 60% del uranio enriquecido al 80%, que ya permitiría tener la bomba en cuestión de semanas. Mi opinión personal es que la tienen, la bomba nuclear. Tienen que, según los yanquis, tienen los iraníes que eliminar todo su sistema misilístico, que es posiblemente el más avanzado junto con el de China, por supuesto Rusia y Corea del Norte. Y quieren además que dejen de apoyar a todos aquellos grupos que están apoyando y que son víctimas en muchos casos del conflicto entre suníes y chiíes. Bueno, lo que pretenden los norteamericanos es que Irán quede inerme ante todos los enemigos que tiene ahora mismo en el entorno, que no son solamente los sionistas, que son también las satrapías del Golfo, las satrapías petroleras del Golfo, porque en realidad lo que tratan de esa manera los Estados Unidos es de dirimir un contencioso que es histórico sobre quién tiene que ser el primo de Zumozor, quién tiene que ser el dueño del patio del colegio.
y eso es una práctica que en el caso de los Estados Unidos es bastante usual. Ustedes recordarán, ahora que termina la Segunda Guerra, se cumple los 80 aniversarios de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, que algo parecido sucedió en noviembre del año 1941, cuando los norteamericanos entran en la Segunda Guerra Mundial como consecuencia del ataque criminal a Pearl Harbor. Pero claro, nosotros conocemos de Pearl Harbor las películas sobre Pearl Harbor. Recuerdo una película magnífica, De aquí a la eternidad, de Burt Lancaster y no me acuerdo quién era la actriz, preciosa, una de las grandes películas del cine negro americano. Y no digamos ya todo lo que Hollywood ha dado de sí con Pearl Harbor. Pero nunca se nos ha contado la realidad de Pearl Harbor. ¿Qué es lo que había detrás? Lo que había detrás no era ni más ni menos que los norteamericanos a principios de los años 40 del pasado siglo, de 1940, exigieron la práctica desaparición como poder emergente, casi con visos coloniales, por supuesto, los mismos que tenían los norteamericanos, de la que en aquel momento era la economía más fuerte de todo el Pacífico, que eran los japoneses. Le dijeron a los japoneses: o te vas de aquí y me dejas a mí el testigo, o te echo de aquí. Eso es lo que hace Estados Unidos con los japoneses. Es de ahí por lo que los japoneses se dan cuenta que no tiene otra solución a aquel conflicto económico y comercial que la solución militar. O sea, lo digo para que sepamos que detrás de cada guerra hay una razón económica, y en este caso esa fue la razón económica. Algo parecido están pretendiendo hacer los norteamericanos con los iraníes. Lo que pretenden no es apaciguar un posible candidato a agresor de la cultura occidental europea, desde posiciones maximanistas islamistas. No. Lo que pretende no es ni más ni menos que el contencioso que actualmente está abierto, está más que emergido, pues se resuelva en favor de las posiciones de los norteamericanos. Pero ¿qué está pasando aquí? Que los iraníes le han dicho que no. Yamenei ha dicho: bajo ningún concepto vamos a aceptar tus imposiciones sobre nuestra capacidad nuclear y sobre nuestra capacidad para decidir si pasamos de la energía nuclear con usos civiles a militares, porque nos va en ello la seguridad. Y en caso de que se produzca algún conflicto, es evidente que los iraníes tienen una baza en su mano. La baza no es ni más ni menos que el control del estrecho de Hormuz, por donde pasa una parte importante del comercio mundial, y sobre todo que tiene a tiro todos los campos petroleros de Dubái, de Qatar, de Arabia Saudí, y por tanto tiene a tiro el comercio energético mundial y por tanto la economía mundial. Los norteamericanos saben además que no van a poder bombardear a los iraníes desde sus bases instaladas en la zona, porque los propios cataríes, los saudíes y los cubaitíes han dicho que desde sus bases norteamericanas en sus territorios no pueden tirar un pepinazo, entre otras razones porque sabe que le va a virar los cañones, como se dice en Cuba, los iraníes a los cataríes, a los cubaitíes y a los saudíes. Y le han planteado que si quieren bombardear a Irán van a tener que utilizar o la base de Diego García en el Indo-Pacífico o llevar una agrupación aeronaval lo más cerca posible del estrecho de Hormuz, de golpear a Irán. Y ahí, evidentemente, en esas circunstancias son mucho más frágiles. Es que los portaaviones ya no son lo que eran. O sea, ahora mismo una fuerza no estatal, como pueden ser los hutíes de Yemen, están echando a los portaaviones del Mar Rojo, una cosa absolutamente alucinante. Lo que ocurre es que no tenemos apenas imágenes, pero atrás el otro día se le escapó diciendo que ya los hutíes no volverán a dañar nuestros barcos cuando pasan
por los estrechos, lo hacen de noche, para que no se le... Pero ni siquiera son capaces de acercarse para atacar a Yemen. En el momento que se acercan, los yemeníes empiezan a disparar y luego tienen que ponerse en una distancia de seguridad importante, con lo cual abortan esa capacidad que como antes llegaba un portaaviones lleno de aviones, para la redundancia, y era capaz de reventar cualquier país. Hoy ya es mucho más complicado porque un misil hipersónico es capaz de tumbar un portaaviones. Así que imaginaros, si los hutíes que están con armas, vamos a llamarle de segunda, son capaces de enfrentar a la flota norteamericana en el mayor desafío naval, como decían los propios americanos, imaginaros un país como Irán, que sí tiene un montón de armas supersónicas de primer orden y sería capaz de derribar algún barco de estos, con lo cual es muy complicado. Lo que quieren de Irán, ya lo decía Pepe, es ya el programa nuclear saben que es mentira, que no existe programa militar nuclear, al menos eso es lo que los inspectores y demás están diciendo desde hace muchos años. Pero le temen a los misiles, y los misiles empezaron con los Shahed de Corea del Norte, y poco a poco han ido mejorándolo, y en este momento tiene una fuerza misilística como ningún otro país de la región, y eso es lo que quiere que pare. Pero claro, si esa es su fuerza de disuasión, pues yo voy a quedarme como pasó con Libia. Libia dijo, venga, acabo con todas las armas químicas que tengo, que son las químicas, sabéis que son las armas nucleares de los pobres. Y en el momento que Gaddafi soltó las armas químicas, pues lo invadieron, lo machacaron, y hoy ya no existe ni Libia como país. Entonces creo que se cuidarán de salvarse, porque es evidente que eso es... La amenaza de que si no hay acuerdo van a bombardear o lo van a atacar a Irán el 5 de mayo es una amenaza totalmente fatua, no tiene sentido, esto no tiene recorrido. Porque además hay otro tema, no sé si ustedes recordarán que el pasado día 21 de abril firmó un acuerdo Putin, que había pasado previamente, por supuesto, por todo el tamiz administrativo y político del Estado ruso, firmó un acuerdo con Irán de ayuda mutua. De ayuda mutua en términos de acuerdos económicos, financieros, comerciales, culturales, agrícolas, energéticos, también de energía nuclear, o sea que pueden tener la bomba nuclear cuando quieran. Otra cosa es que desistan de tenerla por las razones que sea, porque quieran favorecer la disuasión, pero que poderla tener, la puede tener cuando quieran. Y luego está el hecho de que al final, y como quien no quiere la cosa, y lo he apuntado para que se sepa, al final dice, termina el acuerdo de la siguiente manera. No habla los acuerdos de alianza militar, pero sí dicen comprometerse, iraníes y rusos, a oponerse a la intromisión de terceros países en sus asuntos internos. Ojo, quiere decir que se tendrá que tentar la ropa antes de tomar una decisión contraria a los intereses de Irán y de Rusia el señor Trump. Porque Rusia no la va a dejar de caer de la mano. No nos olvidemos que tienen fronteras comunes por el sur, Rusia con Irán. Por tanto, no la van a dejar caer. Todo esto, ¿qué nos está diciendo? Que necesitamos una arquitectura de seguridad mundial. Miren ustedes, los sionistas le duran a los iraníes una semana. El gobierno criminal sionista israelí, que no es semita, que es sionista askenazi, que no es semita, el día que la dejen de la mano los norteamericanos, duran una semana. Quiere decir con esto que ese argumento de que la razón principal es la capacidad coercitiva de Israel, eso es una memez. ¿Tiene armas nucleares Israel? Sí. 200 ¿Y no se la controlan como a Irán? No, claro. Pero es que nos cuentan lo que algunos quieren oír. No se la controlan. Es más, es un sinsentido que un pequeño país, que además tengo aquí una fotografía que os la voy a enseñar, de la composición del primer gobierno israelí después de la partición, y eran todos eslavos, todos de Bielorrusia, ucranianos, rusos, austríacos, todos.
no había ningún semita. Todos son askenazi, es un gobierno de ocupación, es una partición absolutamente ilegal. Naciones Unidas no tiene competencia para hacer un reparto de esa naturaleza. Todo es una pura invención e ilegalidad más que manifiesta. Este gobierno de ahora, que es una reproducción en esa materia casi mimética del de Felipe González, que fue el que reconoció a Israel, que ni siquiera Franco se atrevió. Fue Felipe González, entre otras razones porque tenía un Mujica Herzog, que tenía dentro de su comité ejecutivo, su judío, askenazi, que le impulsó a ello. Vaya por donde, hombre, vaya por Dios. El año 1966, el mismo año en el que entramos definitivamente en la OTAN y el mismo año en que se firmaron los acuerdos de adhesión a la Unión Europea y, entre otras razones, venía en ella el desmantelamiento de los astilleros de Cádiz. Vaya año de infarto recuerdo. Entonces, necesitamos una arquitectura mundial de seguridad, porque lo que están haciendo los norteamericanos es reduciendo efectivos en Europa, ya no les importa al europeo, para llegar a su nuevo contencioso, a China, al mar de la China y al Indo-Pacífico, porque es con quien quiere dirimir el liderazgo mundial. Porque los yanquis, cuando no pueden ganar por la vía del comercio y del negocio, y eso es imposible, por cierto, una de las razones de los aranceles es también cargarse no solamente la relación de China con los países, por ejemplo, de Europa, sino también con todos aquellos países que forman parte de los acuerdos de Shanghái o de la Ruta de la Seda y su progresiva influencia en África. ¿Cómo es posible que aquí la prensa hable de que la autarquía china está colonizando África, por Dios? Cuando desde 1895 los acuerdos de Berlín, que se repartieron el continente africano, se lo repartieron, lo único que han hecho ha sido matar millones de negros, expoliarlos, someterlos, esclavizarlos, y ahora los chinos le están haciendo hospitales, carreteras, polideportivos, viviendas, por la vía del comercio y de las relaciones bilaterales. Entonces necesitamos una nueva estructura de seguridad, donde la búsqueda de la paz parta del principio del respeto mutuo y la aceptación y el acatamiento que la seguridad de un país no se puede hacer a costa de otro país, como han pretendido con Rusia en la línea que divide a los países de la OTAN de la Federación Rusa. Y sobre todo necesitamos una clase política europea diferente, que entienda que tantas veces lo hemos dicho, que repetimos una vez más, que Europa no es un continente, que es la península más occidental del continente llamado Eurasia, y que, como decía Alfred Mackinder en el siglo XIX, nosotros estamos obligados a relacionarnos con nuestros comunes. ¿Con quién hacer la estructura y la arquitectura de seguridad y los comercios? Con los rusos. Con los rusos, que tienen todo lo que nos falta. Y ahora más que nunca, que se está notando en la economía como ha caído, materia prima barata y energía barata, que por eso se convirtió Alemania en la locomotora de Europa. Entonces, no van a bombardear y los iraníes no se van a someter porque esa gente tiene dignidad. Yo no sé si la ha venido de la mano de Alá o del imán, no sé qué, pero de alguna manera. La ventaja que tiene Irán en este momento es que prácticamente todos los arsenales de misiles potentes y mucha de su industria nuclear está bajo tierra. Y está bajo tierra enterrada a una profundidad bastante potente, con lo cual es muy difícil acabar con ello, a no ser que utilice o bien bomba atómica o bomba táctica o bombas de uranio empobrecido, pero enriquecido, pero muy potentes y muchas. Y sabiendo un poco los programas de antimisiles que tienen ese 400 ruso y que tienen algunos de fabricación propia y además la capacidad misilística de respuesta, me temo que lo van a tener bastante complicado si atacan a Irán. Así que creo que están también condenados a entenderse y bueno, y realmente Irán junto con la monarquía del Golfo se acaban hace un par de años de reconciliar
y gracias al buen hacer de China. O sea, China lo ha juntado, lo ha sentado en la misma mesa y han llegado a una serie de acuerdos. Y están permanentemente hablando, sobre todo Arabia Saudí, que por así decirlo, el país más representativo de los suníes, con Irán, que es el país más representativo de los chiíes. Entonces, hay ahí de momento, incluso ni siquiera por el tema palestino, se han roto esas relaciones. Y creo que, por eso están, entre otras cosas, también diciendo que no quiere que ataque. Esta foto, me tienes que dar una dirección o algo. ¿Tú la tienes? ¿Dónde? En tu teléfono, te lo envío yo. ¿Ahora mismo en el WhatsApp? Sí. Venga, espérate. Bueno, pues yo creo que casi se nos ha ido el tiempo y podemos empezar a escuchar vuestras preguntas mientras yo me pongo a buscar esto del PP. Yo te había preguntado antes que actualmente Odessa, que es la niña envidiada, la que quiere Inglaterra, o qué, o por dónde va eso. ¿Y los planes de Rusia con Odessa se saben o no se saben? Bueno, Odessa ha sido Rusia todavía, lo fundaron los rusos, por cierto, un español, por indicación de Catalina la Grande, un español, José Rivas con B, que entonces estaba a las órdenes. Moncho, tú que sabes de esto más que yo, ¿es cierto? No. Pues yo pensé. Bueno, José Rivas era un... De Puerto Real. Era de Puerto Real. Este es niño de Moncho. José Rivas era un militar español que estaba al servicio de Catalina la Grande. Entonces, por indicación de esta, funda Odessa. Odessa, aparte de que es una ciudad preciosa, donde unas influencias occidentales magníficas, extraordinarias, una arquitectura descomunal, pues Odessa ha sido rusa toda su vida, poblada por rusos, administrada por rusos, y ha sido utilizada por los norteamericanos, por los ingleses, por la OTAN, para influir de manera decisiva en el transcurso de la guerra. Al respecto, me viene bien la pregunta para recordar simplemente una cosa. Ustedes recordarán que hubo un acuerdo hace unos años, un par de ellos, para que los ucranianos pudieran exportar sus recursos alimentarios, al igual que los rusos, utilizando para ello el Mar Negro. Yo he oído a Álvarez, despreciables sujetos donde los haya, yo he oído a Álvarez decir que abandonaron el acuerdo de cooperación con Ucrania y por tanto inspirado por las Naciones Unidas, por el cual se podía permitir la salida de los alimentos ucranianos al igual que los rusos. No. Lo que pasó fue que mientras que los ucranios o ucranianos salían desde Odessa por el Mar Negro transportando con sus barcos los productos alimentarios, los rusos no podían hacerlo porque a pesar del acuerdo firmado con Ucrania, las sanciones que le había puesto la Unión Europea y los Estados Unidos se lo impedían. Con lo cual digo, para este viaje no necesito estas alforjas. Esa es la razón. Odessa terminará siendo rusa de nuevo, sin duda. Pero eso va a ser por la voluntad popular, Y podrá decir alguien, oye, que está en otro país que no es Rusia. Bueno, Ceuta y Melilla también está en otro continente, ¿no? Y que eso ya ha pasado anterior, o sea, ahora mismo, que realmente con el acuerdo que se hace firmar por Trump con Ucrania, era el levantamiento de la prohibición de moverse los granos por un lado y los fertilizantes por otro, y ese no se ha puesto en marcha porque ha sido incapaz de meter al banco ruso que hace las transacciones económicas para temas agrícolas en el sistema SWIFT. Entonces Ucrania estaba vendiendo, pero no estaba vendiendo Rusia, con lo cual ese acuerdo pues no se ha implementado todavía. Aquí está la foto, ¿ves? Ucrania. Esta genita que está aquí se llamaba Golda Meir. Despreciable donde las haya. Esta fue la que decía que, cómo se podía pedir tierra para un pueblo como el pueblo palestino,
cuando era una tierra esta donde no había nadie y había que ocuparla. Entonces los que estaban allí, los millones que vivieron, eso dijo eso, de Bielorrusia, mandato palestino. Ojo, no significa que fuera un palestino que habían metido ahí, no. Representantes del mandato británico en Palestina, de la potencia colonial, o en este caso de la protección, que todavía quedaba. Moldavia, Bielorrusia, Ucrania, Polonia, Ucrania, Theodor Herr, allí arriba, Austria, el inventor del sionismo, Alemania, Ucrania, Bielorrusia, Moldavia, Polonia. Canadá. Ya dijo Fidel Castro en el año 1973, lo llevo aquí en el corazón, que era una entelequia lo de 2 estados. Solamente puede haber un estado donde convivan palestinos cristianos, palestinos hebreos y palestinos musulmanes, y donde no quepan los supremacistas blancos de origen centroeuropeo. Bueno, ¿alguna cosa más o vamos acabando? Yo no podía aguantarme, fijaros, esto es una oficina de reclutamiento ambulante de Ucrania, cogiendo a la gente en la calle, metiéndolo en la furgoneta a palos, ahí el pobre saca los pies para que no cierre la furgoneta y se puede escapar. A veces la propia ciudadanía se encara con los militares y consiguen zafarse, porque esta persona en 2 semanas estará enviada al frente sin saber manejar nada, le pondrán un fusil, lo lanzarán y en 4 o 5 días probablemente esté muerto, ¿no? Como estas imágenes, ya digo que hay a miles por todos sitios. Otra persona que no quiere ser reclutada, creo que era, no sé si esta es la imagen que creo que esta era la madre, y se lo llevan, y luego incluso muchas veces meten en la cárcel también, o por donde detienen, o ponen multa a la gente que intenta ayudarle a este personal. Mira la mujer. Hay otro, bueno, me he cogido los del último día, realmente, no he cogido más, hay millones de... Joder, a ver si me deja salir de aquí. Y para que veáis otro, fijaros cómo acaba este. Este va con una ametralladora, un fusil directamente, con una gente y un niño pequeño detrás de lo que pasa es que viene un ciudadano por detrás y lo da, y ahora empieza a disparar. Fijaros, ahí podía haber matado a cualquiera y al final le quitar la ametralladora. Ese es el ejército ucraniano, de eso está compuesto. A diario están cogiendo a centenares de personas. De momento no pueden entrar a las casas porque está prohibido por ley, pero si le ponen la puerta de su casa a 1 metro, ya lo pueden secuestrar. Esto pasa todos los días, a todas horas. A veces hemos visto imágenes súper chungas de una madre llorando por su hijo, o de un pobre perrillo que está alguien sacando al perro y el perro sale detrás del coche de los reclutadores intentando defender a su amo. Ya digo, cientos de vídeos de esto hay, y imaginaros cómo alguien puede decir que va a ganar una guerra con este tipo de gente que no quiere estar en la guerra, porque saben que la guerra está perdida, que es lo que hay, parece que los europeos no quieren saber. Y fijaros una imagen, a ver si se puede leer. Hubo un trueque de hace unos pocos días. Rusia entregó 900 cuerpos de ucranianos. A cambio recibió 41 cuerpos de soldados rusos. Fijaros, esta diferencia te está cantando la diferencia de muertos de un bando y de otro. Estamos hablando de que ha muerto más de 1.200.000 ucranianos en esta guerra, y parece, como decía Biden y compañía, vamos a luchar hasta el último ucraniano. Esto no puede ser ganado jamás. Europa tiene que darse cuenta de que esta guerra es imposible que se gane y hay que sacar una solución de jure o de facto, como decía antes, cual sea, pero cuanto antes, porque cada día está muriendo, como ayer, 1.250 soldados. En fin, no queremos... Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.